Un saludo a todos, amigos, hermanos y todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar después de este tiempo. Hoy me toca compartir la palabra y realmente fue bastante interesante esta búsqueda de la palabra del Señor para ministrar, para compartir. Fui llevado el 1 de Pedro para allá, para acá, preparaba algo, después al siguiente día era otra cosa, al tercer día otra cosa, y al final quedó esto. Entonces fue bastante procesado esto y esperamos que de la misma forma como particularmente a mí y a mi esposa nos ministró esta palabra pueda ministrarles a ustedes también. Y lo que más me asombra de Pedro es que siendo un pescador, pues, que lo conocían como una persona que no era muy letrada, le decían ahí, ¿a dónde saca tanta sabiduría, tanto conocimiento si ni siquiera ha estudiado así? A pesar de que era un temeroso de Dios, porque vemos que se congregaba y, y siempre estaba pues, en los asuntos del Señor. Sin embargo, por su trabajo de pesca y demás, se dedicaba más a la pesca, más que irse a los pies de algún maestro de la palabra y que le enseñara, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee la carta de Pedro, consigue verdaderamente palabras poderosas, muy impactantes en todo esto. Y de ver a él cómo da consejos, tanto a las casadas, porque era casado, eh, hablando acerca del atavío de las mujeres, cómo deberían vestirse, no queriendo decir que no lucieran bien, sino más bien que lo que ellas quisieran transmitir a sus esposos o hacia los demás no debería ser de una apariencia externa, sino más bien de lo más interno del corazón. Y aún Pedro les enseña en estas cartas acerca de la forma como el testimonio, estar calladito, como dice mi esposa, calladito, te ves bien bonito, o calladita, te ves bien bonita. Entonces no decir más allá de lo que uno tiene que decir. Más bien que el testimonio, la acción de hacer cosas, sea lo que verdaderamente impacte a las personas, ¿no? También da consejo a los pastores, a los líderes que están en las diferentes congregaciones, para que ese deseo de servir al Señor no sea un deseo por apariencia externa, por tratar de tener ganancias de esto, tanto económica o fama o lo que sea, sino más bien que sea algo interno, que nace de una reverencia a Dios, que verdaderamente sea una persona muy consagrada a Dios, buscando siempre alimento de Dios para dar a sus ovejas. También da un consejo muy fuerte también a los jóvenes, ¿no? Pues sabemos que los jóvenes a cierta edad, digamos, tratan de ser muy, cuando están definiendo su personalidad, tratan de copiar y tratan de imitar y tratan de ser ellos mismos. Y la humildad, bueno, está a un lado. Y Pedro dice fuertemente, sométanse bajo la poderosa mano de Dios. Tremenda palabra esa. Cuando dice poderosa mano de Dios, sométase, humíllese, porque si no te humillas, bueno, estás en las manos de un Señor todopoderoso, un Padre todopoderoso, que la madre así como te sostiene, la mano así como sostiene, Dios nos sostiene, esta mano si aprieta mucho, nos puede ahogar, asfixiar. Entonces da consejos de esta manera. Pero esos son partes de todos estos consejos que Pedro da acerca de esto. Y algo que a mí particularmente me ha gustado y me ha impresionado es sobre todo la introducción de las cartas que él hace, tanto Pablo como él, pero Pablo venía de una educación muy fuerte, pero Pedro, aún con eso, con lo que él ministraba, enseñaba, se nota que viene directamente de parte del Señor, no hay duda alguna, conociendo su vida, de que lo que él dice es palabra del Señor, no digamos que dudamos de lo otro, de las otras cartas o epístolas, pero cuando uno sabe el carácter impulsivo de Pedro, conociendo cómo es, vemos como ahora es un carácter dócil, domado, ajustado a las cosas del Señor. Y
y una de las cosas que a mí particularmente yo tomo, y muchas veces lo he aplicado en mis oraciones, es el encabezado. Cuando uno hace oraciones, generalmente uno puede decir que no está mal, no digo que está mal, pero si uno enriquece la oración con la palabra de Dios, yo pienso que suena bien, suena elegante, que esa palabra que salió del corazón de Dios, de la mente de Dios y que la plasmó a través de todos sus discípulos, nosotros podamos devolvérsela al Señor con algo. Y si queremos educarnos en la oración o decir solamente Padre Celestial, Padre amado, algo, pudiésemos enriquecerla aún más. No es que eso está malo, no critico esa cosa, pues Dios escucha solamente un corazón quebrantado, humillado delante de su presencia. Las palabras realmente no tienen mucha importancia, pero cuando uno se educa en el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, uno trata de enriquecerse, educarse no está mal. Y esta palabra en Primera de Pedro, capítulo 1-3, aunque yo voy a hablar del capítulo 3, pero como introducción, quería comentarles esta primera parte de Primera de Pedro 1:3, y dice así, en esta versión de Nueva Biblia de las Américas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Así es como introduce la carta Pedro. Claro, él se está dirigiendo a los dispersos, ¿no? a la diáspora, a los israelitas que se han dispersado a causa de la persecución. Pero en esta parte menciona esta linda introducción de la carta, que si la tomamos si hacemos una paráfrasis, por lo menos yo hago esta paráfrasis y la uso, la he usado muchas veces, pues sin llegar a una religión, decir esto es como un Padre nuestro que está en el cielo, Padre nuestro que está en el cielo, Padre, no, sin llegar a un monotonismo, a una religiosidad, sino que apropiarse de esa palabra, que sea parte de nuestra oración, vivir lo que Dios vivió cuando se dio esta palabra a sus discípulos. Y yo oraría una introducción así: bendito sea Dios mío, me faltó la voz aquí, mío, que por tu gran misericordia me has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús de entre los muertos, para hacerme merecedor de la herencia reservada en los cielos para mí y para todo aquel que se rinde al señorío de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, es una pequeña introducción, y después yo seguiría, y de paso aprovecho de hacerlo para que Dios tome control de este momento. Así, Padre, te pido que controles mis palabras, de lo que he de decir, que seas tú ministrándome a mí y ministrando a las personas que puedan escuchar este mensaje en este momento, o el mensaje diferido a todo aquel que escuche, sabiendo que tu palabra tiene poder para romper, para destruir fortalezas y poder hacer libre a las personas, porque tú has venido a darnos libertad y a ser libre con el conocimiento de tu verdad, de tu evangelio, con las promesas de Cristo Jesús. Así te lo pido. Amén. Entonces esa es la introducción. Pero en sí el título del mensaje es 4 consejos de Dios. 4 consejos de Dios. Consejo con S, ¿no? Porque hay consejos con C que son ministerios. Consejos de Dios, o sea, principios, o llámelo como sea. Son 4 nada más, muy cortos, muy sencillos, pero bastante fuerte, impactante. Hay muchos, pero solamente tomé 4, de las cuales, para no saltar de versículo en versículo, los tomé en un solo grupito. Y bueno, son fantásticos, y espero que usted también sienta esta emoción, este regocijo de recibir esos consejos que vienen de parte de Dios, no míos, sino porque los tomé de la Sagrada Escritura y lo he plasmado
en esta pantalla para que usted visualmente, o si no lo ve, pueda escuchar el consejo de Dios para hoy en nuestros días, que verdaderamente necesitamos siempre el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es el que realmente nos mantiene firmes en medio de las circunstancias adversas que se nos presentan día a día. ¿Cómo nosotros podemos salir adelante ante cualquier situación adversa? Solo mediante el consejo del que nos hizo a nosotros, que nos crió, Jesús de Nazaret. Entonces, el primer consejo sería cómo defendernos cuando nos hacen daño. ¿Cómo te puedes defender tú cuando te hacen daño, cuando te están haciendo daño, cuando te están y hablando en tu espalda, cuando te están tratando de serruchar, como dice la silla donde tú estás sentado, cuando tratan de hablar en tus espaldas y te tratan de molestar para hundirte a causa del egoísmo de las personas, que las personas muchas veces hacen daño, pero entendemos que no solo está en el egoísmo de la persona, sino que el enemigo siempre está detrás de todas estas cosas cuando las personas no son sensibles a las cosas de Dios, sino más bien son sensibles a las artimañas del diablo, se dejan manipular, manejar ante estas adversidades. Entonces, primer consejo, celosos por lo bueno, celosos por lo bueno. Y le invito a que leamos Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 14, pero vamos a ver primero el 13. Y dice así, lo tomé en la NBLA, nueva versión, nueva Biblia de las Américas, y la Reina Valera del 2015, para que vean, comparen, ¿no? Porque hay muchas versiones de la Biblia y bueno, cada quien trata de darle un sentido para que se entienda mejor. Pero el consejo de Dios siempre es el mismo. Y dice así, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? ¿Quién? ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño? Leyendo la otra versión, si son apasionados por el bien. Entonces noten esta palabra, celo y apasionado. Tener celo por las cosas de Dios, estar apasionado por estar en los caminos del Señor, ayudando, ministrando, leyendo la palabra de edificación de nosotros y ser instrumentos para otros. Eso es lo que nos defiende. Fíjense que aquí no es una persona quien nos defiende. Me asombró el pastor cuando dio el devocional la vez pasada que hablaba de que también hay armas que no solo es de personas, sino de actitudes de las personas. Y aquí vemos una acción que nos hace, que nos defiende. Es un arma. ¿Cuál es esa arma? Es haciendo lo bueno. Haciendo lo bueno es lo que nos defiende. ¿No? Qué maravilloso saber de que contamos con esa arma que a pesar, como dice el versículo 14, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. No tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, ni se turben. No estamos exentos de sufrir daño. No estamos exentos de que la gente, no a todo el mundo le caemos bien, pero Dios nos puede defender a menos que Dios esté trabajando y permita esas cosas para un proceso en nosotros. Pero dice ahí que si aún así sufrimos por la justicia, ¿qué pasa? Somos dichosos delante de Dios, somos dichosos cuando nuestra vida sufrimos por causa del evangelio, no por otras causas, por malas decisiones, porque no buscamos la dirección del Señor, entonces estamos sufriendo las consecuencias. Ahí yo no digo que somos dichosos, ¿no? Si no estamos sufriendo las consecuencias de nuestros errores, pero cuando luchamos por las cosas del Señor y a causa de esa justicia somos perseguidos, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque puedo resumir todo esto de que
cuando estamos apasionados por lo bueno, la justicia produce dicha y no nos turbaremos ni tendremos temor. Y yo lo resumo en una frase que uno muchas veces dice: tranquilo que nuestro equipo gana, tranquilo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si nuestra morada no es terrenal, es celestial? ¿Sí? Entonces, este sufrimiento que podamos tener es temporal. Nuestra meta está en el reino de los cielos. Continuamos, ya vamos por el 2015. Pero lo más importante es que usted pueda asimilar esto. ¿Cómo estar en la voluntad de Dios? Reflexione un momentito. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando conforme a los propósitos del reino? ¿Estamos recibiendo la suficiente revelación de Dios a través de la palabra, a través de la oración, para estar encausados en la voluntad de Dios? Siempre esta pregunta entra en nuestras vidas, ciertamente. Pero vamos a ver cómo Pedro responde a esta pregunta. Así es que esto nos viene entonces el segundo consejo, de 4. Estar siempre preparados. ¿Cómo siempre vamos a estar preparados? Vamos al versículo bíblico, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice así, siguiendo la misma versión, la nueva versión de las Américas. Dice así, siguiendo el texto, ¿no? La lectura. Si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Está hablando de una santificación. Estando ¿qué? Siempre preparado para presentar defensa ante todo el que les demande razón de esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre, con reverencia. Hay seguridad que están haciendo la voluntad de Dios. Una cosa que le garantiza que usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted se prepara, cuando usted busca la intimidad con el Señor y prepara argumentos bíblicos, consejos de Dios, no consejos del mundo, sino los consejos de Dios para defender a todo aquel que tiene dudas sobre esta vida, aún aquellos que no te expresan la duda, pero tú te das cuenta que con su vida, con su comportamiento, la persona no sabe que está viviendo sin esperanza, porque está haciendo lo contrario que Dios quiere. O sea, es un enemigo de Dios, como dice la palabra, ¿no? Cuando uno no hace la voluntad de Dios, se constituye enemigo de Dios. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Entonces, pero cuando alguien cuando queremos defender nuestra posición cristiana, debemos hacerlo con respeto, con mansedumbre, con reverencia. O sea, mansedumbre es decir, tratar a las personas como seres humanos normales, no agarrarlo a bibliazo, no, esto dice la palabra y ahí te voy. Y condenación, no es que no pueda hablar uno de la condenación del infierno, sino que hay que tener sabiduría para decir las cosas que manteniendo la verdad, pero sin humillar a la persona. Y reverencia, ¿por qué con reverencia? Reconociendo que lo que uno está hablando es palabra de Dios, una palabra bendita que vino de Dios, y Dios quiere eso de nosotros, porque dice ahí, santificados en Cristo, santificados, apartémonos de las cosas que nos contaminan de este mundo. ¿Para qué? Para que esta palabra pueda llegar efectiva a la vida de las personas. O sea, entonces esto nos da una seguridad absoluta que está haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces queremos hacer la voluntad de Dios en algunos detallitos pequeños, que no digo, pero lo más importante es que nosotros venimos de este mundo no a pasar la vida, sino a cumplir un propósito. Y ese es el propósito que cada uno debe buscar, saber que Dios nos ha plantado aquí con un propósito del reino eterno, del cielo, de cosas que nos llevemos de aquí para el cielo, ¿no? Pero debemos cumplir ese propósito. Así es que voy a contarles un breve testimonio acerca de esta parte
donde la voluntad de Dios es predicar las buenas nuevas del reino. Un pequeño testimonio por aquellos que no han escuchado esta parte, ¿no? En alguna oportunidad tuve un fin de año en un sitio, lo comento porque hoy precisamente en el chat de la familia salió esta situación y lo compartí con ellos, me trajeron a la memoria esta situación en ese lugar, porque pusieron una foto de ese mar tan bonito de un club en mi país, en donde yo tuve la oportunidad de ir un fin de año. Y mi hermano me prestó la llave del carro y nos fuimos. Y al final, cuando llegué allá, yo le dije que quería ir a la piscina. Entonces me dijo, la piscina, si tiene tremendo mar, ¿quién se le ocurre que viene de Canadá a meterse en una piscina? Nadie se le ocurre, bueno, solamente a mí. Pero era porque había algo que se estaba procesando en mí, que algo tenía Dios reservado para ese momento, porque no entiendo por qué quería yo una piscina. En vez de decidir el mar, al final de todo me quedé en la piscina. Y dije, no, voy a la piscina y mañana al mar. Y resulta que cuando terminé de bañarme y eso, que me veía un teenager en medio de la piscina que se estaba ahogando. O sea, estaba saludando ahí, yo creía que me estaba saludando a mí, pero cuando veo que estaba con otros dos que lo dejaron en medio, le digo, no creo que me está saludando, voy a ver allá qué es lo que pasa. Me la acerqué y los dos teenagers en la orilla me dijeron, y yo les pregunto, ¿por qué se actúa de esa manera? No, es que él no sabe nadar, se está ahogando. Oye, pero ¿por qué no pides auxilio? No, total que me quité los zapatos para no hundirme y me quité la cartera para que no se me bajara la plata. Bueno, esas dos cositas uno siempre las tiene pendiente. Pero total es que me metí al agua y entré de una manera incorrecta y llegué al frente y él me agarró y me abrazó y los dos, yo dije, aquí nos hundimos los dos. Total que al final me hice el desmayado y al ver que los dos unos hundidos me soltó y le entré por detrás y lo saqué a la orilla y lo pude, con el favor de Dios, sacarlo, que se estaba ahogando. Estaba en el momento preciso, en el lugar preciso. Y no solo le pude salvar la vida, sino le pude hablar del mensaje de salvación. Le presenté el evangelio, decirle que Dios lo había salvado, que me había traído en ese momento en particular para recibir el mensaje de salvación. La gloria sea para el Señor. Y eso lo compartí yo con la familia y por eso lo traigo a reducir más que todo, ¿no? Así es que siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de esperanza en nosotros. Y por eso es que nos capacitamos en estudiar la palabra y estudiar la Biblia. O sea que la gracia no termina cuando somos salvos. Recibimos gracia de salvación, pero la gracia que recibimos es para bendecir a otros, para tener gracia para bendecir a otros. Y el tercer punto. ¿Cuál opinión es más válida? ¿La de otros o la de Dios? Porque a veces nos dejamos moldear o nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos en la vida es en la opinión de otros, más que la opinión de Dios. Por supuesto, la opinión de otros cuando uno anda torcidamente, ¿no? Es muy válida, ¿no? Que Dios usa a las personas, ¿no? Pero nada más porque esto me miraron, no, porque así, porque no. ¿Qué opina de Dios? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Y aquí viene el tercer consejo. Dando buen testimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y dice así, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que son calumniados sean avergonzados, los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Realmente entendemos que no somos monedita de oro para todo el mundo. No le caemos bien a todo el mundo. Una monedita de oro, tírela ahí para que a todo el mundo le guste. Pero uno no es monedita de oro. Y muchas personas, a veces uno no entiende por qué le cae mal a las personas. ¿Por qué? Oye, ¿qué hice yo que ofendí que la persona le cae? No le cae uno bien y las personas tratan siempre bueno, este surgió bien, entonces vamos a hundirlo de alguna forma. Hablan mal, te tratan mal, buscan la manera de que te vaya mal, en lugar de desearles que le vaya bien. Gloria a Dios que eso no sucede en nuestra congregación. Siempre hemos visto que nuestro deseo es bendecir, ayudar a otros y que todos nos caen bien, ¿no? A todos nos caemos bien, levantamos las manos, sí, todos. Nadie le tiene envidia a nadie. Y entonces, la calumnia realmente para Dios es terrible porque
tiene juicio para las personas y los avergüenza. Fíjense la historia como narra cuando Nabucodonosor, Dios le dio palabras a Jeremías y a los profetas para que se rindieran ante el gobierno de Nabucodonosor, que iba a ser iba a ser un instrumento de Dios, un impío, idólatra, un instrumento de Dios, lo llevó cautivo, pero Dios dijo también, bueno, ok, él es un instrumento de Dios, pero por ser un sinvergüenza, va a recibir castigo por haberse metido con ustedes, porque estaba dando una enseñanza. Son avergonzados todo aquel que se mete con los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios andan en una búsqueda de Dios. No lo vemos, no vemos las circunstancias, parece que nada funciona bien, todo nos sale mal, es que nos sale mal, a aquel le va bien y a mí no me sale, no sale bien. Aquel habla de mí, ¿qué he hecho? Yo he hecho todo lo posible y aún así no. Bueno, tenemos que tener paciencia y dejarle eso en manos de Dios. Dios se encarga de eso. Usted ande conforme a haciendo lo que Dios quiere que haga y que los demás hagan lo que sea, porque la opinión validera es la opinión que tiene Dios de ti y de mí. Eso es lo que más importante. ¿Cómo es tú? ¿Qué opina Dios de ti? ¿Qué opina? ¿Ah? ¿Qué opinaría Pedro si te ve? ¿Estarán recibiendo mi consejo? Entonces, esta es una palabra que da ahí. Y el último consejo para aquellos que ya están cabeceando ahí, dice así: ¿te complace sufrir por Jesucristo? Otra pregunta de reflexión. ¿Te complace? O sea, cuando estás sufriendo por Jesucristo, ¿qué sientes? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sufro y qué broma, qué broma. Desde que soy cristiano me va mal, ahora no. ¿Ah? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esta situación? ¿Te complace sufrir en Jesucristo? Veamos cuál es este cuarto consejo, que es sufrir por una causa justa. En 1 de Pedro 3:17 dice así: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando tú sufres por hacer las cosas correctamente ante Dios, estás haciendo, como dije anteriormente, por la voluntad de Dios. Es mejor sufrir por la causa de Cristo. Y parece repetitivo, que como ya lo había mencionado, pero esto es hablando acerca de hombres, mujeres que dan su vida, como vimos aquí, el ejemplo de Susana, que preparó a Wesley, personas consagradas a una causa justa. Y veía cómo hijos morían, sus hijos morían, y sin embargo ella decía, bueno, yo sigo las cosas de Dios, como diciendo, bueno, Señor, tú eres mi amigo o mi enemigo. ¿Ah? Entonces parece que Dios fuese nuestro enemigo en lugar de nuestro amigo, pero así es esta situación. Quería resumir esta parte con un testimonio de Jean Caviezel. Jean Caviezel, para los que no lo saben, fue el autor principal, el que personificó a Jesucristo en la película de La Pasión de Cristo. Este fue este personaje, esta persona. Pero oyendo un testimonio de él, ¿cómo puede ser que una persona haga un papel de Jesucristo y que no haya un impacto en su vida o en las personas o en algo, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención y traté de indagar acerca de esto. ¿Cómo es posible que tú hagas algo, un papel, oye, es difícil, ¿no? Hacer un papel representando al Dios encarnado. Oye, tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, me pareció muy interesante esta parte y quiero compartirla de boca de él, no de boca de youtuber que dice, porque ustedes saben, la gente mucho exagera. Y el primer testimonio es que cuando él lo contrató Mel Gibson, esto fue en el 2004, la edad, él tenía 33 años. 33 años, oye, 33 años. La edad de Jesucristo cuando falleció, cuando 33 años y medio fue 33 años, Jean Caviezel, wow. Y sus iniciales, cuando él estuvo hablando con Mel Gibson en una segunda oportunidad, que él se dio cuenta que tenía 33 años en este momento, no, sabía que tenía 33 años, pero lo asoció con Jesucristo, ¿no?
y que sus iniciales eran JC. ¿What? JC. Todo esto no es porque Mel Gibson lo contrató por estas situaciones, sino que buscó este autor y ahí coincidieron todas las cosas, ¿no? Entonces salieron a es como si Dios moviera la situación. Y esta película de La Pasión de Cristo, bueno, si no, pregúntele al pastor para que vea como cuántas veces la ha visto. Yo creo que si fuese una cinta ya se hubiese borrado, ¿no? Pero no se borra, ¿no? Pero ha causado impacto en otras naciones, traducida en muchos idiomas, y es una película que se usa mucho en el área del evangelismo porque muestra a Jesucristo más o menos su sufrimiento. Mel Gibson en una de sus entrevistas que le hizo a él, le dice que bueno, haciendo esta película a lo mejor no le va a salir más películas porque esta es una película bastante fuerte, controversial. Y le dice a él, cada quien debe llevar su propia cruz. Si tú no llevas tu propia cruz, el peso de esa cruz te va a aplastar. Wow. Me pareció muy interesante esa aseveración de él. Y él dice, yo llevo mi propia cruz, pero cada quien debe soportar el peso de su cruz. Si no, ese peso te va a aplastar. Fíjate, tremenda palabra, ¿no? Interesante, me llamó esa la atención. Lo otro es que recibió latigazos en una actuación de la película y por accidente el látigo rebotó contra su espalda y le hizo una fisura de 35 centímetros, aproximadamente 14 pulgadas. Le rasgó la espalda. Entonces, todo esto se ve como diciendo, ok, ¿quieres hacer el papel de Jesucristo? Bueno, tienes que tener un poquitico de mi sufrimiento. Algo así, pues lo veo yo, no es mi opinión personal, no estoy diciendo que sea así exactamente, ¿no? Pero con las cosas que le sucedieron, es ver cómo si tú quieres representar a Jesucristo en tu vida, vas a tener sufrimiento, vas a tener sufrimiento. ¿Por qué? Porque no en vano se lleva uno a la cruz, y no es que sea maldición, sino el hecho de que el enemigo está detrás de uno tratando de martirizarnos. Otra cosa que le causó al final de uno de las actuaciones, al final de sus actuaciones, es que él se retiró a una montaña ya a la dirección del Señor, porque a él le impactó mucho esa película. Su vida cambió completamente y trataba de vivir el personaje para que esa vivencia de la realidad de Jesucristo sea transmitida a las personas y que las personas puedan conocer a Jesucristo, no a él como un buen actor, sino a Jesucristo como el personaje fundamental de la película. Y él se retiró y las personas lo estaban viendo y veían a él que algo especial en él, y se puso el cielo oscuro. Total que cayó un relámpago y lo impactó a él y lo tumbó, pues. Y de hecho eso afectó su salud. Y también que de paso, bueno, primero veamos esta parte, ¿no? Que en una de las actuaciones también el hombro izquierdo se le dislocó, con el peso de la cruz, que pesaba como unos 30 kilos, se le dislocó, o sea, así en el peso fuerte, ¿no? Se le dislocó. Pero, y aún así, el peso que sea, no, bueno, más o menos eso es lo que pesaba, digo yo, pienso yo. Y ese peso de cargar ese madero aún lo hacía sufrir en las escenas. Y en esa escena, cuando ya dije relámpago, porque quería decir que también con esas caídas que sufría, le entró líquidos en los pulmones, y tuvo neumonía. Y el doctor le aconsejaba que no siguiera con la película porque se iba a morir con tantas cosas que tenía. Sin embargo, él decidió hacer la película porque decía que era un trato con Dios y él. Si Dios si él moría en la cruz, bueno, él moría orgullosamente porque sabía que iba para el cielo, cumpliendo. Él quería dar todo lo mejor que él podía para que el mensaje de Cristo sea impactante. Y fue operado del corazón acerca de este rayo, de este relámpago que le cayó. Y bueno, realmente vivió muchas las penurias, vivió
ciertos sufrimientos, pero los sufrimientos de Jesucristo son incomparables con lo que este personaje obró o con los sufrimientos que cualquier misionero haya tenido en la vida a causa del evangelio de Jesucristo. Fue aún más, es un toquecito nada más, un toquecito, una muestra de lo que significa sufrir por la causa de Cristo. Así que concluimos que no estamos exentos o libres de sufrir, porque nuestro enfoque no está en lo terrenal, que es pasajero, sino en lo eterno, en el reino de Dios. Estaremos realmente estaremos en problemas si dudamos de las promesas de Dios. Ahí sí hay problemas. Ahí sí hay problemas. Y no por el sufrimiento que estamos pasando en este momento, sino de creerle a Dios, creerle en las promesas, porque son fieles y verdaderas. Ahí debemos creerle, porque en esto estamos embarcados en el ministerio, ¿no? Y puse ahí un comentario aquí que dice que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, que representaría cada moneda un año de su vida cuando comenzó su ministerio a los 30 años. Cada año de su vida, cuando comenzó el ministerio, fue pagado por Judas con 30 monedas de plata. ¿Ya? Es un comentario nada más que se me ocurrió. O sea que en resumen, podemos decir que el primer consejo de esta pequeña exposición es que seamos celosos por lo bueno, celosos, fervientes por hacer las cosas buenas. El segundo consejo, que estemos siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que nos las pida. Y el tercer consejo es dando buen testimonio, siempre dando buen testimonio. Y el último consejo, sufrir por una causa justa. Todo esto en 1 Pedro capítulo 3, del 13 al 17. Esos son los 4 consejitos nada más, que si toman algunos y lo viven en su vida, realmente habrá servido esta exposición. Así es que, sin más que decirlo, dejando que el Espíritu Santo obre en sus vidas, en su corazón y en mi propia vida, oremos. Dios grande y misericordioso, Dios de gracia y de toda verdad, te pido que sea tu gracia ministrando nuestras vidas a través de estos 4 consejos sencillos, pero muy poderosos que han venido de tu corazón y tú le has permitido a Pedro hacerlo llegar a las tribus dispersas y a nosotros, a nuestras vidas. Permite que estos consejos realmente calen en nuestras vidas y que podamos aplicarlos y que nuestros hijos, familiares, amigos, podemos transmitírselos a ellos para que ellos también vivan bajo el consejo de Dios. Gracias por este momento tan especial de exponer tu palabra. Permite que si dices algo que no es correcto, creo que se lo borres de sus mentes a las personas, pero lo que sea tuyo, lo que venga de tu corazón pueda transformar las vidas, los corazones de las personas que puedan sentirse atadas, amarradas por alguna circunstancia, que estén pasando problemas, dificultades, aún de salud, sabiendo que tu gracia, tu favor puede fluir en las vidas de las personas, restaurarlas y levantarlas, porque creemos en un Dios todopoderoso, que hace milagros hoy en día, ayer y siempre. Que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanece por los siglos de los siglos. Creemos en tu benevolencia, en tus promesas, y bajo tu mano, bajo tu abrigo, estamos más que seguros, porque más poderoso eres tú que el que está en el mundo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poner tu palabra, por los méritos de Jesucristo. Amén.